no, la gente en la población general no se está dando cuenta que los gestos técnicos de la halterofilia son lesivos. La gente tiende a ser muy competitiva y a querer levantar cada vez más y más pesos. En aquel momento la lesión que era más grave era la rotura de cruzados, era la que podía dejar a los futbolistas sin competir, abandonar su carrera deportiva. Hemos hablado se habla de inteligencia. Antes se hablaba de inteligencia como intelectualidad. Tenías un coeficiente intelectual y en base a ese coeficiente intelectual eras inteligente o no eras inteligente. Desde hace unos años hablamos de inteligencia emocional. Hay muy pocos deportistas de élite que no tengan a un nutricionista o incluso a un equipo de nutricionistas como parte de su staff. Me ha faltado decir esto, ¿por qué hay que especializarse? Porque llega un momento en que hay tantas cosas que necesita prioritariamente mi atleta. Bueno, pues tenemos en esta ocasión, que para mí es un honor tenerte aquí, Ángel, que además te conozco, es como si fueras amigo mío ya, o sea, ya te conozco muy bien. Es Ángel Herrero de Lucas, es un médico deportivo que para que se ponga un poco la gente en situación con él, comenzó sus andaduras como médico en el Aston Villa. De ahí luego cuando vino a España pasó por varias categorías del Atlético de Madrid, ha sido médico en el Open de tenis de Madrid y conoce bien deportes como el fútbol, el tenis y la halterofilia. Entonces hoy vamos a tocar un poquito tema deportivo enfocado en esos deportes. Y bueno, ahora yo, Ángel, te voy a hacer la pregunta. ¿Quién eres? Yo quiero que me contestes tú quién eres. Bueno, lo primero, agradecerte que me hayas invitado para estar contigo, porque nos conocemos, pero aún así pues tener este tipo de charlas y dar a conocer un poco lo que es el mundo del deporte y de la élite es interesante. Con respecto a la pregunta de quién soy, es una muy buena pregunta, porque no lo tengo muy claro. Tengo una personalidad múltiple. Por un lado, claro, he hecho dos especialidades, una más desarrollada, otra quizá menos. Una fue de una forma más autodidacta, otra más reglada. En ese caso, pues hice la especialidad de traumatología y ortopedia y por otro lado la de medicina deportiva. Claro, mi primera fue traumatología y ortopedia porque en aquel momento los médicos de los equipos de fútbol, que a mí me interesaba ese campo, eran traumatólogos. Pero es una especialidad que no desarrollé porque no me fui a quirófano. Estuve trabajando con los equipos en campo, con lo cual no soy realmente un traumatólogo y un traumatólogo al uso. Pero claro, tuve en el mundo del deporte una formación un poco autodidacta y luego ya casi cuando dejé el deporte es cuando me especialicé en la medicina deportiva para tener un conocimiento más amplio. Con lo cual fui médico deportivo cuando tampoco era médico deportivo. Por otro lado, los que nos dedicamos al deporte tenemos una dicotomía. Por un lado tenemos que cuidar la salud de los deportistas, en este caso deportistas de élite, pero también sabemos que el deporte de élite no es salud. Y lo que nos piden, aparte de la prevención, es el rendimiento. Los deportistas tienen que rendir al máximo. Entonces, en este sentido, siempre pongo un ejemplo. Cuando me preguntan quién soy, pues recurro a la famosa novela de Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Unas veces soy Dr. Jekyll y otras veces Mr. Hyde. En ese sentido, ¿cuándo soy Dr. Jekyll? Pues cuando somos los doctores. Por ejemplo, en el Aston Villa realmente no trabajaba en el equipo, yo estaba en el hospital, pues un equivalente a lo que puede ser aquí los hospitales Quirón o Centro, que trabajan con los deportistas de alto rendimiento, y entonces era una situación donde el deportista tiene un problema, venía al hospital y nosotros se lo teníamos que solucionar, se lo intentábamos solucionar o intentábamos mejorar. Estábamos curando a la gente y también en el aspecto cuando era médico
como médico deportivo hay por un lado que prevenir lesiones. Entonces está ese aspecto que podríamos llamar del doctor, o ese carácter novelesco que era más idealista, que en ese caso es un poco el lado positivo. Claro, por otro lado aparecía Mr. Hyde. Ahí siempre, y yendo un poco a las películas, hay unos Mr. Hyde más buenos y unos Mr. Hyde peores. El Mr. Hyde bueno es aquel donde, bueno, sabemos que no es salud, el alto rendimiento, y hay que sacar el máximo rendimiento de un deportista. No podemos decir que estamos cuidando de la salud de un deportista, hay que conseguir rendimiento. Ahí aparece mi parte de Mr. Hyde. Luego hay un Mr. Hyde muy, muy oscuro, que es ya toda aquella gente dedicada al dopaje, que lógicamente ahí no... Eso es una parte que lógicamente nunca entré, y éticamente bastante reprobable. Me parece un buen tema ese de abordar lo del dopaje. Yo creo que a día de hoy ya creo que está más controlado. ¿O crees que todavía sigue habiendo mucho dopaje en el deporte? A ver, el dopaje existe y existirá. Problemas con el dopaje. Por un lado, no me voy a meter en el tema ético-legal. ¿Qué me refiero? Todos hemos conocido, voy a poner antiguamente, no quiero meterme en temas problemáticos actuales, donde había un dopaje de Estado. Sabemos que hace poco, hace poco no, en las últimas Olimpiadas, creo que, si no recuerdo mal, Rusia todavía seguía sancionada. Los atletas rusos tienen que competir sin su bandera porque Rusia fue sancionada por temas de dopaje. Entonces, la cuestión es hasta qué punto se lleva al deportista al límite con la posibilidad de causar un perjuicio a su salud, o incluso se ha llegado a producir muertes de atletas de alto rendimiento. Lógicamente, nosotros como médicos hacemos un juramento. Éticamente no deberíamos, o sea, no podemos, no podemos, y desde luego no deberíamos entrar en esa situación. Pero claro, por otro lado está la política deportiva. Es muy interesante. A todos los países les interesa tener medallas olímpicas, grandes atletas, da una imagen de país. ¿Hasta qué punto desde los estados, desde los puntos legales, se persigue o no verdaderamente el dopaje? Es esa cuestión muy espinosa donde no voy ni quiero entrar. Desde luego, desde mi punto de vista, como médico, como una persona que ha hecho el juramento hipocrático, tengo que tener una ética para establecer el límite donde estoy llevando a un deportista a su máximo rendimiento y nunca sobrepasarlo, desde luego nunca con sustancias dopantes, pero nunca llegar a un límite donde sí, el deporte no es salud, pero que el deporte no sea un peligro para la salud de esos deportistas. Joder, muchas gracias por tu opinión, porque además me parece un tema interesante que además últimamente yo creo que se habla, no se habla tanto, y además que venga esta información de ti y que nos puedas un poco poner al día, pues está genial. Ahí, si me permites, sí. Fran, claro, yo con el tema del dopaje he tenido mucha relación, porque durante un ciclo olímpico estuve con la Federación Española de Halterofilia. Entonces, la halterofilia a nivel de élite es un mundo donde hay mucho dopaje. Lo sabemos y tenemos que lidiar con... tenemos que lidiar con ello los equipos y desde luego las federaciones. Y ahí sí que durante mi periodo y casi pondría la mano en el fuego por cualquier periodo, la Federación Española de Halterofilia en ese sentido es una federación completamente limpia y además en contra de todas estas prácticas. Si te parece, vamos a empezar con la halterofilia, si te parece, ya que la han mencionado, ¿vale?
Pero justo antes de empezar a hablar un poco de la halterofilia, de las posibles lesiones que tienen al levantar tanto peso y demás, es enlazando un poco con lo de la parte del doping y demás, pero ¿qué es la suplementación deportiva? Que no se considera doping. Tu opinión como experto, como médico y demás, ¿recomendarías el uso de la suplementación deportiva tipo, que lo hemos hablado con muchos deportistas, pues lo típico de la creatina, la betalanina? ¿Cómo ves tú esa suplementación deportiva? A ver, aquí entramos en otro tema un poco espinoso. Me refiero, lógicamente, fuera de lo que es el dopaje, ya cuando vamos a suplementación deportiva, sí que es verdad que si nos vamos a la evidencia científica, estrictamente la evidencia científica, no demuestra fehaciente. Hay suplementos que sí, pero muchos de los que se utilizan, la mayoría de los que utilizan los deportistas, pues no hay esa evidencia científica en el sentido de que sea estadísticamente significativo la mejora en determinadas situaciones con determinados deportistas. Eso sí que es verdad. Pero claro, cuando vamos al punto de que, por ejemplo, una final de 100 metros lisos, las diferencias son por centésimas, claro, ¿cómo se puede demostrar estadísticamente en esos pequeñas décimas o centésimas de segundo un efecto beneficioso de una forma estadísticamente significativa? Es muy complicado. Entonces, sí que desde luego, desde el mundo del deporte, tenemos la sensación de que en muchas ocasiones, sin ser estadísticamente significativo, sin tener esa evidencia científica, académica de los papers, de los artículos, sí que tenemos la experiencia que mejora el rendimiento. Un atleta de alto rendimiento tiene unas necesidades mayores que la población. Luego también depende del tipo de deporte que se haga. Desde luego, la halterofilia, que son deportes de fuerza máxima, de fuerza pura, la suplementación es algo necesario para los atletas. Si luego nos vamos a los jugadores ya no vamos a ir al fútbol, a los jugadores de hockey, por ejemplo, que tienen un partido cada semana, que tienen los periodos de entrenamiento, recuperación, que a lo mejor esa suplementación no sea tan determinante, es algo que nos parece lógico a todos. Entonces, por un lado, suplementación, tenemos claro que los atletas de alto rendimiento tienen unos requerimientos diferentes al de la población normal. Eso nos lo ofrecen muchos suplementos, aparte del entrenamiento invisible, donde claramente entra la nutrición. Y luego hay deportes muy, muy, muy exigentes donde parece claro que sí que esa suplementación es diría, no obligada, pero muy necesaria. ¿Hay algún suplemento que digas tú, pues mira, este sí que lo recomiendo? O aquí volvemos al eterno dilema, que es, no estamos hablamos de deportistas. Entonces, primero hablamos de deporte. Claro, no es lo mismo la suplementación que necesita un futbolista, una haltera o una nadadora artística ahora, o un jugador de waterpolo. Y luego, bueno, vamos a ir a deportes. Es la misma suplementación la que necesita el portero, el centrocampista, el delantero, el boya, o la primera línea en balonmano, que el pivote. Entonces, al final, si vamos analizando, resulta que terminamos prácticamente suplementando a una persona y a un deportista con unas características. Por eso, cada vez más, si nos fijamos, los preparadores físicos, los entrenadores, fisios, todos los que están alrededor de mejorar el rendimiento de los atletas, siempre buscan datos
específicos del atleta, se va mucho a medir cuáles son las características fisiológicas, anatómicas, antropométricas del atleta para buscar el mejor rendimiento en ese atleta. Entonces, desde nuestro punto de vista es buscar el rendimiento físico-fisiológico. Desde el punto de vista del entrenador, supongo que el técnico. Pero más que es bueno para los deportistas, es bueno para el fútbol, la halterofilia, el tenis, es qué requiere este deportista que es un tenista y que además tiene una serie de características. O sea que se suplementaría en todo caso dependiendo de las necesidades de cada persona, de individuo, de manera personal, por decirlo de alguna manera. Exacto. Por ejemplo, si queremos ir a temas generales, cada vez está más claro que las lesiones en el deporte femenino están muy asociadas a los periodos de menstruación. Entonces, independientemente de los deportes, se está viendo que es algo muy común. Hay que tener mucho cuidado las deportistas femeninas cuando están en su periodo de menstruación. Aquí sí que parece claro, por ejemplo, y dices, bueno, una suplementación que podría ser general, pues si una chica empieza a hacer deporte, independientemente que sea, y está en su periodo de menstruación, pues que tenga cuidado con el hierro, y si hay un problema o son muy profusas esas menstruaciones, pues bueno, a lo mejor es interesante una suplementación con hierro. Gente, no deportistas de élite, pero gente que vaya a los gimnasios o que haga pesas para aumentar la masa muscular, bueno, pues está muy visto que la creatina, por ejemplo, funciona. Ya luego en otros deportes, entonces, o por decirlo de alguna manera, sí que hay una suplementación general que podría ser beneficiosa para todos, pero ya te digo que cada vez más se va a la individualización del deportista, incluso del deportista aficionado, porque el deportista aficionado ahora quiere ser tratado y tiene un perfil de deportista profesional, quiere hacer las cosas de un deportista profesional, no a la intensidad del deportista profesional para tener salud, no para el deporte de élite, pero quiere seguir las formas de entrenamiento, las pautas de alimentación, las pautas de suplementación de los deportistas de alto rendimiento. Entonces, en este sentido, un poco para que lo entendamos, siempre hemos descrito ya desde la población general hasta el deportista de élite lo que es una AU. Con el inicio del palo largo de la AU muy alto, luego como una curva muy pronunciada y subimos el final de la AU un poco más pequeñita. ¿Qué significa? Que si alguien es sedentario, entonces eso es un peligro para la salud. A medida que vamos bajando con la U y vamos haciendo deporte, es donde es beneficioso. Pero si nos vamos al deporte extremo, al que nos lleva al límite, que son los deportistas de élite, es cuando volvemos a dibujar la U hacia arriba. Vuelve a ser perjudicial para la salud. Entonces tenemos dos extremos, o si queremos la famosa campana de Gauss, dos extremos donde tanto el sedentarismo como el deporte a niveles de máxima intensidad o sobrepasando la máxima intensidad lógicamente no son beneficiosos para la salud, pero sí que hay una gran amplia, la mayor parte, donde el ejercicio intenso, incluso el intenso, es beneficioso para la salud. Ahí es donde ese deportista aficionado, todas las personas quieren mejorar, quieren adquirir mejor forma física, tener un mejor cuerpo, mejorar la estética, y es en esos procesos donde se están fijando en los deportistas de élite para seguir pautas similares. Yo creo que he captado tu mensaje, o sea, no has querido mojarte del todo, decir, oye, pues mira, esto y esto y esto, porque has dicho, no. No vaya a ser que me oiga alguien que no deba de tomarse algo. Entonces mejor lo individualizamos según el deporte. Entonces me ha parecido buena respuesta y yo te he captado. Vale, me voy a mojar un poco más. A ver, esto es un podcast que va a ser público. Lo que no quiero es que te diga, mira, es bueno, yo qué sé, la creatina, es bueno, no sé, la HMB, que no estoy diciendo que sea bueno, o a lo mejor...
o los BCAAs, que los aminoácidos ramificados, que todos sabemos que son buenos. No quiero que empieces a recibir comunicaciones diciendo no hay evidencia científica sobre eso, es que hay un doctor en tu podcast que está diciendo que esto es bueno. No, lo que estamos diciendo es que no puedo nombrar determinadas sustancias porque, como hemos dicho, estrictamente una evidencia científica no las hay en muchas de ellas. Pero eso no quiere decir que beneficie a las personas, pero, como hemos dicho, buscando individualizarlas. De verdad que yo te he entendido y además agradezco esa puntualización de que te preocupes de los comentarios negativos y demás. No, te he entendido perfectamente. Hombre, claro, no. se trata de que esto le guste a tus escuchantes. Te lo agradezco. Vamos a ir a la halterofilia. Lo habías comentado antes, digo, aunque luego tocaremos el fútbol, que yo sé que esto le va a encantar a mucha gente, y el tenis, que también le va a encantar a mucha gente, pero la halterofilia, que es un deporte un poquito que se conoce evidentemente porque es levantamiento de peso, pero es a lo mejor el menos conocido de los tres. Háblanos un poco de la halterofilia y de los riesgos que tiene, porque ese deporte, yo, pues a mi opinión personal, sí que se requiere de mucha técnica, y además tiempo de entreno para poder desarrollarlo bien, porque al final es un deporte que yo creo que es muy lesivo. Háblanos sobre él y qué opinión tienes sobre ese deporte. Me parece muy bien que hablemos de la halterofilia, porque cada vez más se están introduciendo gestos técnicos de la halterofilia en entrenamientos, no solo para otros deportes, sino en entrenamientos para la población en general. La halterofilia, todos la vemos, y yo soy el primero antes de entrar, que la vemos como un deporte de fuerza y pensamos que la halterofilia es cuestión de fuerza. Bien, es muchísimo más técnico de lo que la gente se piensa. Es un deporte muy, muy técnico. En la halterofilia es un caso muy paradójico, porque hay atletas que sí que terminan con lesiones crónicas, muy degenerativas e importantes, y sin embargo hay otros atletas que al terminar su carrera deportiva están, como decimos, muy limpios en cuanto a lesiones. A mí me sorprendió ver atletas de halterofilia, donde, claro, teníamos muchas resonancias, muchas técnicas de imagen suyas, donde las articulaciones estaban tan bien o mejores que mucha gente de su edad que hacía deporte aficionado. Y por otro lado, había deportistas que sufrían más, sobre todo lesiones crónicas. Ahí es un campo, no estuve el número suficiente de años como para poder sacar una conclusión y estaba investigando en esto, pero al final fue solo un ciclo olímpico, aunque parecen muchos años, 4, no son tantos. Y yo creo que está relacionado con la técnica, y lo que me lleva a una conclusión. La técnica en los deportes es imprescindible y es fundamental. Problema con la halterofilia, que yo creo que la gente en la población general no se está dando cuenta, que los gestos técnicos de la halterofilia son lesivos. La gente tiende a ser muy competitiva y a querer levantar cada vez más y más pesos. Yo creo que sí, es muy interesante meter los gestos técnicos de la halterofilia, pero creo que es tanto más importante que se enseñen muy bien antes de hacerlo. Incluso da igual si se pueden meter,
para personas de todas las edades. La fuerza es imprescindible desde niños hasta personas mayores, eso ya lo sabemos. Ya sabemos que las personas mayores ya no es caminar. La fuerza es importante para tener una buena salud. Y no importa, incluso esas personas pueden hacer gestos técnicos de halterofilia, pero tienen que saber hacerlos muy bien para que ese gesto no sea lesivo y sea útil. En ese sentido sí que es curioso, cuando estaban en halterofilia, el seleccionador que teníamos tenía mucha relación con entrenadores de países del este. Y entonces me contaban cómo en la antigua Unión Soviética a los niños lo primero que se le hacían era desarrollarles hasta los entre 8 12 antes de los 8 12 años los gestos técnicos de halterofilia. Antes de los 10 12 años se les trabajaba la fuerza. Y a partir de esa edad es cuando, ya viendo las características, por eso te decía que individualizarlo, lo tenían muy claro, dependiendo de las características de esas personas, ya, claro, ahí eso solo lo podías hacer en ese tipo de estados autocráticos. Ya no es que decidiese el niño, no es que me gusta el fútbol, el balonmano, el tenis o el voleibol, no. Vas a hacer este deporte, tú este otro, y ya se entrenaba lo que es la técnica. Pero es curioso como primero entrenaban conceptos de fuerza en general y luego específicamente los gestos técnicos. Me resulta muy interesante eso que me has comentado, de que es verdad que hay mucha gente que a nivel degenerativo sí que se ha visto afectado practicando el deporte, pero que hay muchos deportistas que después de haber estado mucho tiempo no han tenido lesión y que tiene que ver con la técnica. A ver, yo como entrenador sí que quiero dejar constancia de que la técnica, que por eso muchas veces el valor del entrenador, porque al final enseña cómo es la ejecución de un ejercicio, y al final una evidencia médica es decir, la técnica, o sea, hay que dejar claro que la técnica es súper importante. A ver, al final en el mundo en el que vamos ya todo es una especialización. Aquí necesitamos profesionales en todos los sentidos. Y todo el mundo tiene que ser un profesional en su campo, independientemente de donde esté y su nivel de actuación o de capacidad de actuar sobre la salud de las personas. Pero, en definitiva, todos debemos acercarnos a la salud de nuestra población desde un punto de vista absolutamente profesional. ¿Quieres comentar algo más de la halterofilia o pasamos a...? Vamos a ver, o sea, nada en particular, porque de halterofilia, que es un mundo que me gustó, lo descubrí, les estoy muy agradecidos, la gente de la federación, y sabe que les tengo mucho cariño con la gente con la que estuve. El deporte me apasionó y podría hablar horas y horas, pero entiendo. Y también es mi verdadera pasión que a la gente le gusta el fútbol, a la gente le gusta el tenis, y esos deportes quizás son más mediáticos que la halterofilia. Pues ¿por cuál vamos ahora? ¿Por tenis o por fútbol? El que prefieras, tú mandas en tu programa. Vamos a por el fútbol, venga, vamos a por el fútbol, vamos a cambiar a... etapa de Aston Villa y luego vienes a España, Atlético de Madrid y demás. Cuéntame anécdotas con algún deportista. Vamos a irnos a algún futbolista de élite que hayas podido tratar, y aunque no quiero decir el nombre, pero casos que te hayan llamado la atención y que, bueno, háblanos un poquito primero por ahí, luego ya si no vamos a adentrarnos en otros temas. Claro, a ver, cuando estás en este mundo, el mundo del alto rendimiento, al final las lesiones son muy típicas, muy estereotipadas. Entonces, al final los deportistas lo vemos, o sea, cogemos los periódicos deportivos, el AS y el Marca, y al final pues las lesiones son casi siempre las mismas: rotura de menisco, esguince de tobillo más o menos graves, roturas de cruzado, que ahora hay muchas. Entonces, claro, termina una situación donde realmente no hay casos que sean excesivamente llamativos.
El fútbol es un poco curioso en mi caso. La forma en que yo llego, en que termino en el fútbol es rara. Como he dicho, yo quería ser médico en un equipo de fútbol. En aquel momento la lesión que era más grave era la rotura de cruzados, era la que podía dejar a los futbolistas sin competir, abandonar su carrera deportiva. Y claro, quería subespecializarme, irme a Estados Unidos a especializarme en ser un cirujano de rodilla y especializado en cruzados. Estábamos hablando de los finales de los años 80, principios de los años 90. España no tenía una imagen de marca que tenía ahora. Los profesionales españoles no estábamos tan considerados. Entonces pensé que igual el salto era más fácil desde Inglaterra. Me fui a Inglaterra con la buena suerte de que me encontré que en un hospital público en aquella época se trabajaba no solo con los deportistas de élite. Me fui a Birmingham, estaba con el centro de alto rendimiento que tenían allí, pero es que además desde el hospital público llevábamos los equipos de fútbol, Aston Villa o Birmingham City. Birmingham City estaba en primera, segunda, era un poco el equipo ascensor, pero Aston Villa. Entonces, claro, me dio la oportunidad desde un sistema público de trabajar con deportistas de élite. Desde allí, por una serie de casualidades, fui a hablar y estuvieron interesados en ficharme Rosario Central, pero fue justo antes del Corralito y entonces tuve que volverme. Cuando me volví y estaba decidiendo un poco qué hacer con mi vida y dónde ir, pues me surgió la posibilidad de empezar con el Leganés en segunda división. De ahí ya entré en el mundo del fútbol español y de ahí pasé al Atlético en categorías inferiores, sobre todo con el B, llevando las categorías inferiores, pero ayudando con y estando como parte del primer equipo. Entonces, casos especiales que hayamos visto allí, ninguno que se salga especialmente de la norma. No, ahora mismo no tengo sensación de que alguno me llamase la atención, algún jugador con alguna patología cardíaca, por ejemplo. En aquel momento, cuando estaba allí, es cuando se empezó a desarrollar todo el tema de la muerte súbita con el clínico. Entonces, claro, ¿Ha habido algún que otro caso así? Claro, a propósito de lo que fue Puerta y Dani Jarque, ya hubo mucho interés en España con el tema de la muerte súbita. Lo había empezado Italia fueron los pioneros en esto. La verdad es que luego seguimos nosotros, hubo mucho estudio con el añorado, porque falleció, doctor Farré, que era un médico del hospital clínico. Con ellos trabajamos mucho. Entonces, por ejemplo, esa situación es algo especial, pero como trabajamos tanto y ya llegó un momento en que era un poco una cuestión más rutinaria, pues tampoco ahora mismo la recordaría como algo especial, pero sin embargo sí que puede ser algo que llamase la atención. No sé, luego trabajar, cuando estaba en halterofilia sí que trabajé pues un poco más con parámetros fisiológicos para darle al entrenador pautas de entrenamiento. El entrenador, el seleccionador, me acuerdo que en aquel momento la idea era que empezaban la semana y yo en los distintos días les valoraba de 1 a 10, entonces tenían que descansar, estaban muy agotados, 10, entonces iban a entrenamientos máximos un poco para ir valorando la intensidad de los entrenamientos, porque es muy extremo, es muy demandante ese tipo de entrenamientos. En el tenis también, como lo veo un poco más desde fuera, nosotros somos los médicos del torneo, no somos los médicos de la federación. Entonces, bueno, sí que vemos cosas, pero no las llevamos. Ahí sí que, lógicamente, tanto en los equipos de fútbol como en el tema del tenis, claro, hay una confidencialidad que tampoco se puede romper. Bien. ¿Qué recomendaciones das? O van muchos deportistas
a pedirte consejo de cómo deben qué deben y qué no deben de hacer? ¿O sois vosotros los que tenéis que ir a decirles, chicos, cuidado, esto, ¿En qué sentido? ¿Vida privada o vida profesional? No, profesional, por supuesto. O sea, Vale. me refiero, ¿son más, van muchos deportistas a pediros consejos? ¿O cuando estáis dentro de ese, o sea, perteneces a un club y tienes que ir tú al deportista a decirle, oye, ojo con esto? A ver, es algo, no es algo buscado, es algo que aparece de manera muy natural. O sea, hay una interacción entre lo que es el entrenador, el míster, los preparadores físicos, los fisioterapeutas, el equipo médico, el nutricionista, los psicólogos, donde realmente no es que busquen o vayan. Al final son tantas horas que se pasan con el deportista en el día a día, que es una relación que fluye de manera creo que muy natural. No creo que... Igual hay casos más específicos donde sí que... hay casos más específicos donde, lógicamente, si hay algún jugador con sobrepeso hay que actuar sobre él, nosotros lo vamos buscando. Sí que a lo mejor jugadores... Y más ahora, quizá eso, y voy por el tema de la salud mental, quizá eso se le tenía que haber dado más importancia antes. Ahora ya se está viendo que la salud mental es algo que afecta mucho al rendimiento del deportista. A lo mejor deportistas que en su vida privada están pasando por un periodo duro, crítico, a lo mejor sí que ellos van buscando al psicólogo, quitando casos un poco particulares donde buscamos o ellos van buscando profesionales. Yo creo que el resto se establece de una manera muy natural, donde todo todos vamos buscando. Vale. Sí. Dentro del fútbol, hemos dicho que si tenías algún caso así muy particular, pero algo que quiero que me saques, algo dentro del fútbol a nivel médico que creas que se debería tener más en consideración dentro del mundo del fútbol. A ver, es que la consideración no viene desde el punto de vista médico. Yo creo que ahora mismo está en los medios de comunicación, está en boca de todo el mundo, lo han sacado a la luz los jugadores, nos estamos pasando. Creo que... O sea, de partido... Creo que lo que se está demandando en intensidad y en cantidad de tiempo a los futbolistas, a los futbolistas, a los deportistas en general, los tenistas tienen la misma queja. Los tenistas ya se vienen quejando desde hace tiempo del circuito, los futbolistas están empezando ahora. Claro, es la dicotomía que estábamos hablando antes. Es esa paradoja. Por un lado queremos espectáculo, cuanto más mejor, y cuanta más intensidad de espectáculo mejor, pero por otro lado queremos que estén al máximo esos deportistas. Entonces los dos extremos son imposibles. ¿Qué se debería hacer? O quizás el futuro, el futuro que ya está aquí, y no sé si nos va a ayudar o no, pero creo que es hacia donde se debe ir de ahora en adelante, si la inteligencia artificial nos va a ayudar en proteger a estos deportistas de este exceso de exposición en todos los sentidos, esta cantidad de esfuerzo que les estamos pidiendo. Si de verdad la inteligencia artificial nos va a permitir afinar más de lo que ya lo hacemos en esa preparación de los deportistas para que nos sigan dando el mismo espectáculo sin perderlos. Porque claro, este año el Manchester City, por no hablar de España, va a perder a Rodri. Tenemos un jugador que ya hemos perdido parte del espectáculo. Entonces, sí, es un espectáculo, pero también estamos perdiendo a los protagonistas de ese espectáculo.
Totalmente de acuerdo. Oye, una curiosidad. Vamos a hablar una pregunta de Messi, ¿vale? Que un jugador que, fíjate, que, está considerado uno de los mejores de la historia, si no el mejor, y apenas se ha lesionado. No se ha lesionado muchas veces. Y sin embargo, pues fíjate, ha jugado una infinidad de partidos y demás. ¿Crees ¿Qué crees que hace un deportista como él o otros, a lo mejor parecidos, para que no se lesionen tanto, jugando tantos partidos y además a ese nivel? A ver, ahí sí que tendrían que ser los servicios médicos de Barcelona, Madrid, pero por saber tu opinión, los que hablaban, pero me voy a mojar, no te preocupes que, no sé, por saber tu opinión, porque... que me voy a mojar. Entonces, aquí entramos en un aspecto que es muy interesante, que es el de... hemos hablado se habla de inteligencia. Antes se hablaba de inteligencia como intelectualidad. Tenías un coeficiente intelectual y en base a ese coeficiente intelectual eras inteligente o no eras inteligente. Desde hace unos años hablamos de inteligencia emocional y ha aparecido una inteligencia emocional. Lo que no entiendo es por qué todavía no hemos empezado a hablar de inteligencia motriz. Es decir, esas personas que tienen una capacidad de hacer unos movimientos diferentes e inesperados en un corto espacio de tiempo. Entonces, ¿qué creo? Que esos deportistas, como en todo en la vida, hay deportistas con mayor y menor inteligencia motriz. Desde luego, lo que creo que estamos todos de acuerdo es que Messi, si no el que más, uno de los que mayor inteligencia motriz tienen. Podríamos hablar al nivel de Jordan. Fue un jugador que tampoco se lesionó en su época. Es decir, creo que aquellos jugadores que tienen esa capacidad motriz en deportes de contacto, como puede ser el fútbol, tienen una ventaja, y si hay una lesión suelen ser lesiones musculares por la explosividad. Messi sí que hubo una época que tuvo muchas lesiones musculares, y por esa explosividad. También tenemos que tener en cuenta una cosa. Tendemos a ver las situaciones en particular y en pequeñito, y no a la perspectiva. Cada vez con la cantidad de información que tenemos, nos estamos centrando más en las pequeñas cosas sin irnos a intentar englobar todo. Por ejemplo, lesiones de cruzado. Bien, en principio no tiene relación con una lesión muscular o con una rotura muscular. ¿Qué tiene que ver una rotura muscular con un cruzado? Desde luego nada. Pero estamos evaluando la fatiga muscular, que hace que esos músculos estén más fatigados, que no den la estabilidad suficiente a esa articulación, y que las lesiones articulares que están aumentando son por los movimientos que son más bruscos, por los contactos que son más fuertes, por la fatiga muscular o por el conjunto de todo. Entonces ahí es donde sí que es verdad que no te iba a decir que van los estudios, porque los estudios ya están ahí, pero claro, la confidencialidad de los equipos hacen que sus datos los tengan guardados, y ellos sí que más o menos, si no lo saben, que probablemente sí, intuyan por dónde está yendo la situación. También es verdad que parece que en este sentido hay épocas de crisis. Recuerdo que hace unos años hubo un periodo donde también hubo muchos cruzados, luego aquello desapareció, vuelve a aparecer otra época. Hubo una época que había mucho... Cuando estamos hablando entre 10 y 15 años también hubo un periodo de cruzados, pero que estaban todos, se lesionaban en Inglaterra, entonces en las tres grandes ligas, España, Inglaterra e Italia. Ahora está ocurriendo en Inglaterra, está ocurriendo en España, probablemente en Italia, no tengo tantos datos sobre Italia. ¿Por qué hay esas épocas de crisis? También es otra cosa curiosa. A ver, para nosotros hablamos épocas de crisis, los equipos, supongo que ellos tendrán sus teorías y sus estudios al respecto. Bueno, lo sé porque he pertenecido a uno de ellos y sé que manejan datos, lógicamente, que el público en general no manejamos. Rafa Nadal, tema lesiones. ¿Cómo crees que afecta tanta carga deportiva a los tenistas?
Y luego el tema de las epicondilitis, que eso suele ser una lesión bastante frecuente. A ver, a diferencia del fútbol o la halterofilia, que sí que es verdad que nos vamos a encontrar lesiones de todo tipo, el tenis quizás es un deporte donde hay muchas en varios sitios. Los deportes tienden a tener una serie de lesiones más frecuentes, que son las más habituales. Por ejemplo, el fútbol con mucha diferencia es la rotura muscular, y además roturas musculares de aductores en zonas muy específicas. En halterofilia, las espaldas, las rodillas sufren mucho. Pero en el tenis es un deporte donde, si bien la rodilla sufren los codos, tenemos una gran variedad de deportes. Hay deportistas donde su problema es la cadera, hay deportistas donde su problema es la rodilla, hay deportistas donde su problema es el codo, hay deportistas donde su problema es el hombro. Tienen problemas también en los tobillos. Es un poco el que es más variado. Las causas, que claro, es de los deportes donde cambia la superficie, pero cambia de una forma radical. Y voy a explicarlo un poco, porque hay deportes donde cambia la superficie. Rugby y fútbol no son iguales todos los campos. Y además a lo mejor algún partido les toca en hierba artificial o desde luego en otras categorías son en hierba artificial. Eso es verdad. Pero bueno, al final, si queremos, hablamos de hierba, mejor, peor estado, de una característica o de otra. Claro, los tenistas van superficie dura, hierba, tierra batida. Y además sí que es verdad que se van centrando en temporadas según las superficies, pero ¿cuál es el problema? Que el futbolista, el jugador de hockey, el jugador de rugby se va adaptando. Al final es una superficie más o menos similar, no diría homogénea, pero con características similares, que se adapta. ¿Qué le ocurre al tenista? Se adapta a una determinada superficie y cuando su cuerpo se ha adaptado, se la cambian. El cuerpo se adapta a esa nueva superficie y se la cambian. Se adapta a esa nueva superficie, vuelve a la anterior. Entonces, esa característica como dicen ellos, el exceso de partidos, la exigencia que supone el circuito con los Grand Slam, y si además tenemos Juegos Olímpicos o otra serie de eventos, y el hecho de que cuando el cuerpo empieza a adaptarse a una serie de superficies se la vuelven a cambiar, hace que el tenis sea muy lesivo. Y Nadal es más llamativo porque es nuestro jugador y ponemos el foco en él, pero quitando casos muy excepcionales, como puede ser Djokovic, y no es que no haya tenido lesiones, tiene lesiones, pero a lo mejor es ese jugador que vemos, bueno, si pensamos que el jugador no tiene lesiones, bueno, uno que sí que no se le conoce, que es Federer, pero eso por su tipo de tenis que tenía. Djokovic tampoco ha sido de grandes lesiones, pero quitando esos casos que son la excepción que confirma la regla, el resto de los tenistas han tenido lesiones, juegan con dolores, son de los deportistas más sacrificados en el tema de ir compitiendo con molestias, y además con un agravante: ellos tienen que defender sus puntos. Es decir, si ha hecho un buen torneo, el año siguiente tiene que hacerlo igual o mejor, porque si no le restan puntos, con lo cual es la exigencia física. Bueno, eso también lo tenemos en el fútbol. Hay equipos que tienen que ganar la Liga, la Champions, luchan por todo, vale. Hay 3, 4, 5, 6, 7 equipos. Aquí estamos hablando de 10 tenistas que, claro, tienen que ir manteniendo esos puntos. No pueden relajarse en ningún momento. No hay un partido, entre comillas, fácil. Y además no hay suplentes. Son ellos. Oye, sé que esto es una pregunta que te he hecho antes, pero no, creo que no tiene nada que ver, pero sí. ¿Se recomienda a los deportistas a partir de cierta edad el colágeno, tomar colágeno?
No especialmente. Eso, lo del colágeno ya va un poco en función, no es tanto el deportista como deportista, sino su equipo. Me refiero, ahora mismo hay muy pocos deportistas de élite que no tengan a un nutricionista o incluso a un equipo de nutricionistas como parte de su staff técnico sanitario, como queramos llamarle. Entonces, debería ser ese nutricionista en función de las características de su deportista el que decidiese qué tipo de suplementación. Si me preguntas en general los deportistas... Y no deportistas, yo creo que el colágeno a partir de cierta edad... Ahí entramos en otro tema diferente. Claro, no, pero es un poco, sí, ya es curiosidad. Como médico, ya no solo deportivo, sino yo creo que un poco a nivel general es... A ver, a nivel general, somos básicamente, o sea, somos agua, pero es que después del agua somos tejido, lo que se llama tejido conectivo, tejido conjuntivo, que es lo que conocemos como colágeno. El colágeno está en nuestros músculos, el colágeno está en nuestros ligamentos, está en los tendones, está en el cartílago, está no estamos vacíos, en el tejido de relleno que tenemos, está metido en las estructuras del pulmón, del hígado, está en todos lados. Entonces, cuando hablamos de colágeno, esto es muy interesante porque claro, nos centramos en el colágeno, pero el colágeno son unas fibras. Esas fibras tienen que estar sostenidas, porque el colágeno por sí mismo es inútil si no tiene unas estructuras, unas proteínas que las mantienen para que tenga su función. Entonces, lo que nos queda es el colágeno, y el colágeno es interesante, pero por ejemplo también es muy interesante esas proteínas que fijan ese colágeno, porque si tenemos unas buenas proteínas que nos alineen adecuadamente el colágeno, ese colágeno, aunque sea de peor calidad o aunque envejezca, va a tener una buena función. Y por eso hay sustancias como por ejemplo la glucosamina o el condroitin sulfato, que si nos fijamos y vemos la medicación de muchas de nuestras personas mayores, es lo que le receta su médico de cabecera, y no tanto colágeno. ¿Por qué? Porque a lo mejor mantener la estructura bien es más interesante que uno de los componentes en particular. Entonces, esa pregunta sí que me parece interesante para que igual ahora se ha puesto muy de moda, bueno, igual no, se ha puesto muy de moda el colágeno, también muy asociado a los factores estéticos, a que ahora mismo la población quiere mejorar estéticamente también. Hay nuevas técnicas estéticas que utilizan colágeno y derivados, pero también es interesante que la población en general conozca que no el colágeno en particular, ese colágeno para que actúe bien necesita unas estructuras que la fijen, y esas pueden ser en algunos casos incluso más importante que el propio colágeno. Los deportistas de élite, claro, al final el problema con un deportista es que la suplementación es infinita y en algún momento hay que dar prioridad. No hay... A ver, si de verdad queremos suplementar a un deportista con todo, es que ni hasta los futbolistas tienen dinero con todo lo que ganan, porque hay tal cantidad de cosas que es imposible que se suplementen con todo. Por eso retomo esta pregunta a algo que se había quedado en el aire y no había terminado de especificar anteriormente, y es cuando hablaba de individualizar y de centrarse en el deportista. Claro, me ha faltado decir esto. ¿Por qué hay que especializarse? Porque llega un momento en que hay tantas cosas que necesita prioritariamente mi atleta. Entonces, el colágeno está muy bien en pedales, nuestra nadadora paralímpica que es veterana. Pues sí, claro que sí, pero a lo mejor es que es más importante el hierro en su periodo de menstruación en ese momento más que el colágeno, porque lo que le va a afectar el rendimiento es que a lo mejor tiene, no lo sé, me lo estoy inventando, no sé si eso ocurre, a lo mejor tiene una menstruación muy intensa y eso puede afectarle su rendimiento, incluso incrementar la incidencia de lesiones.
Entonces, ¿por qué hablamos desde el mundo sanitario deportivo de individualizar con las personas? Porque al final hay tanto que ¿qué es lo interesante? A mí, tú conoces que estamos en relación con gente que hace deporte y le gusta, y me vienen a preguntar, Ángel, oye, ¿me viene bien tomar esto, creatina? Pues sí. ¿Me viene bien tomar BCA? Sí. ¿Me viene bien tomar hierro? Sí. ¿Me viene bien suplementarme con magnesio y potasio porque estoy trabajando muscularmente? Sí. Entonces, la siguiente pregunta es, pero bueno, ¿dónde quieres parar? O sea, ¿cuál es tu presupuesto? Claro. Porque todo te viene bien y a lo mejor no es lo mejor. Es que no sé quién que está en clase conmigo, en estas clases colectivas, está tomando esto, le va bien, me lo voy a tomar. Claro, yo en mi caso, yo una curiosidad, porque yo sí que es algo que a mí, por ejemplo, en su momento, yo estoy operado de las 2 caderas, del acetábulo. O sea, no tengo prótesis, evidentemente, pero sí estoy operado de las caderas. Y fue una cosa que me recomendaron y sí que he notado mucho, que el colágeno como magnesio, pero además con la glucosamina, y a mí me ha funcionado. Entonces, es algo que sí que tenía entendido, pero al final quiero tu opinión también como médico y demás, que a partir de los 40 años es verdad que ya no creamos o ya no comemos la cantidad suficiente, y sí que es bueno esa suplementación concreto, y era un poco por saber tu opinión y no por... No, a ver, esa pregunta es muy interesante por una razón, y es una cosa que también explico a mis alumnos. A partir de los 40 años hay una degeneración tendinosa y hay unos tendones que degeneran muy especialmente, por ejemplo el supraespinoso o el tendón del bíceps. Pero aquí pasa como salto muchas veces de un lado a otro, voy a concretar. A ver, en tu caso, por ejemplo, cadera, pérdida de cartílago, fundamentalmente colágeno. Recibes colágeno, probablemente a una edad donde sí que había una capacidad de resíntesis, aunque ese colágeno no es igual, probablemente tu cuerpo defendió esa pérdida con más colágeno, estupendo. El que no tiene problema de cartílago no necesita colágeno, pero volvemos a lo mismo. Claro, pero a partir de los 40 años todos necesitamos colágeno. Cartílago degenera, tendón degenera, el músculo se vuelve más débil y tiene también su componente en colágeno. Y entonces aquí es donde, desde el punto de vista médico, nos surge una duda que todavía no está muy bien resuelta. Sabemos por un estudio americano que hay gente que les cogieron al azar, personas con cierta edad, que tenían roturas del supraespinoso, no se enteraban y hacían su vida normal. Entonces, esa rotura es parte de que somos de envejecer. Nosotros hemos alargado artificialmente con los antibióticos nuestra vida. Nuestro cuerpo está preparado para morir a los 40 años, no cerca de los 100, no a los 80, no el doble. Con lo cual tenemos una serie de patologías que vienen por la edad. ¿Por qué tenemos tantas personas mayores con hipertensión? Pues porque no estamos para eso. Perdona que hago un inciso. O sea, nosotros estamos diseñados para morir a los 40. Nuestro cuerpo empieza a degenerar a los 40 y a partir de los 60 progresivamente. Entonces, antes de la época de los antibióticos, tener 60, 70 años eran los sabios que habían llegado. Vale, no es que es una curiosidad. Había gente con 100, vale. Entonces, sí que es verdad. Pero aquí es donde nos surge esa duda. Sabemos, por ejemplo, no es verdad porque los porcentajes no son tan redondos, pero sí que, por ejemplo, se supone que a los 50 años el 50% tienen lesiones del supraespinoso y de ese el 50% lo tienen roto sin saberlo. Parte de ellos sin saberlo. De ese 50% que tiene lesión, el 50% no lo sabe, y de ese 50% es una rotura. A los 60, 60%, a los 70, 70%. Ya digo, no son realmente los porcentajes, pero sí que nos hace una idea de que a partir de los 50 años, pues tenemos lesiones. Claro, aquí nos surge, es que el 50% está bien.
El 50% está mal. ¿Por qué? No lo sabemos explicar todavía. Pero ¿por qué de ese 50% que está mal, unos tienen unos dolores horribles, no pueden levantar el hombro, y otros van por la vida felices sin enterarse y con un supraespinoso roto? Entonces, todo eso es colágeno. Y volvemos, y es un poco para incidir en lo que estábamos hablando. ¿Por qué individualizamos? Pues esa persona que ya tiene el supraespinoso roto, que no se ha enterado y que vive feliz, pues el colágeno, si lo tiene roto, no le ayuda. O a lo mejor le previene que a lo mejor tiene una tendencia natural, genética, algún componente genético que hace que sus tendones sean más lesivos sin dar sintomatología. Vamos a llegar al final. 2 partes que últimamente me gusta. Algunos de los invitados es ceder un espacio para que expongas algo que creas que debe de saber la gente, algo que a ti te gustaría transmitir, tuyo personal, y luego una última parte, Ángel, en la cual condenses, o sea, tiene que ser un mensaje corto, en la cual, por tu experiencia, algo que enseñe a la gente, digamos, como si fuera una moraleja o una experiencia vital o un mensaje que quieras transmitir, pero ya más enfocado al deporte. ¿Por qué debe hacer la gente deporte? Vale. Respecto a la primera pregunta, creo que debemos empezar a olvidar ya la confrontación, o hago deporte, o tengo un buen estilo de vida y un mal estilo de vida. La gente elige su forma de vivir y en esa forma de vivir tiene que haber un equilibrio. Voy a ser un poco bruto. El que sea un juerguista no quiere decir que no tenga hábitos de vida saludables. Sí que voy a abusar de hábitos de vida insaludables, pero por eso tengo que compensar. Entonces vamos a dejarnos de pelear entre un mal hábito de vida y un buen hábito de vida. Eso es algo más complejo, es una balanza. Si yo soy consciente de que voy a hacer algo mal, tengo que ser consciente de que lo tengo que compensar con algo bueno. Y entonces voy a tu parte final. El deporte, ¿por qué es imprescindible? Porque es algo muy asequible, de manera universal, muy económica, de una de dos, o compensar lo que estás haciendo mal, o desde luego vivir de una manera saludable siempre. Ángel, ha sido un placer tenerte por aquí. Eres como un libro abierto. Una cosa que me ha llamado mogollón la atención de ti es que al final tienes tanto que decir que al final es como que vas enlazando un tema con otro, y al final lo que has demostrado es que al final tienes un mogollón de conocimientos en muchos ámbitos y es como que los pones todo ahí. A ver, las gracias te las tengo que dar yo, porque ha sido un placer y te agradezco mucho estar contigo. Y eso es uno de los problemas que tengo. De hecho, muchas veces le digo a mis alumnos, si veis que estoy empezando a divagar, centrarme otra vez, porque la cabeza me empieza a hablar de un tema y me saltan ideas. Al final has dado un enfoque diferente y no te he tenido que guiar. Has sido tú un poco el que ha guiado la entrevista y ha sido un enfoque diferente porque al final estás hablando de muchos temas que por suerte tú dominas y los demás no. Entonces hay que saber escuchar también a personas que tienen conocimiento y escuchar. Bueno, sobre todo que no haya quedado confuso, que es lo que ocurre en estos casos, y a mí me pasa mucho, que claro, voy saltando de un tema a otro y que no quede confuso, que por lo menos las ideas o que haya una coherencia en lo que hayan escuchado. Eso es lo más importante, que no se queden como diciendo no me he enterado de nada, sino que al final las ideas hayan quedado claras. Sí, yo creo que sí. Bueno, lo dicho, muchas gracias. Ángel, un placer, muchas gracias, de verdad.